Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Viviendo la vida cristiana, de la serie Tesoros de la Verdad, parte número 4. Tema muy importante que hemos venido desarrollando durante este último trimestre. Y en esta semana que pues vamos a comenzar justamente el día de hoy, tenemos un tema muy interesante. El tema de esta semana se titula Bautizados en Cristo. Vamos a tratar de entender este asunto y qué significa y cómo se hace y por qué debe ser. Son las cosas que vamos a tratar de entender durante esta lección. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos vayamos a la palabra de Dios y leamos lo que está escrito en el libro de Romanos, capítulo 6, en el verso número 4. Romanos, capítulo 6, verso número 4. Y leemos así. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer por la vida y la salud que nos permite, queremos agradecer por sus bendiciones y ahora que hemos de estudiar su palabra, queremos pedir que su buen espíritu nos pueda acompañar para poder entender las cosas que hemos de leer. Quede con nosotros, ayúdenos en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. ¿De qué estaremos hablando esta semana? Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo para ver cuál es el resumen de la lección. Se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, en la página 97. Y nos dice así: los ritos del bautismo y de la Cena del Señor son dos columnas monumentales, una fuera de la iglesia y la otra dentro de ella. Sobre estos ritos, Cristo ha escrito el nombre del verdadero Dios. Dos cosas importantes: el bautismo y la Cena del Señor. Para poder participar de uno, hay que participar del otro. Por eso que uno se hace fuera de la iglesia y otro dentro de la iglesia. El bautismo se hace fuera de la iglesia, mientras que la Cena del Señor se hace ya estando dentro de la iglesia. De estas cosas y más estaremos hablando durante esta semana. Pero ahora vamos a ir al apartado para el día de hoy. El apartado para el día de hoy se titula La senda hacia la perfección. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué acompaña a la predicación del Evangelio? Esto es, hay que predicar el Evangelio, esto es algo claro. Pero, ¿qué va acompañado de eso? Vamos a tratar de entender y para ello vamos a ir a la palabra de Dios. Y vamos a ver lo que está escrito allá en el libro de Marcos, capítulo 16. Y allí vamos a leer el verso 15 y 16. Y leemos así. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. La predicación del Evangelio conlleva también que la persona, una vez que cree y acepta el Evangelio, la consecuencia de esto o el siguiente paso después de esto es el bautizo. Muy bien. Esto acompaña el Evangelio también. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Leamos este siguiente párrafo que se encuentra en El Instructor Juvenil, escrito el 1 de enero de 1874. Dice así: Cristo fue a recibir el bautismo, no con la confesión de los pecados para arrepentimiento, porque Él no poseía la mancha de pecado. Él señaló el camino para el pecador con su propio ejemplo al dar los pasos que el pecador debe dar. Indicó claramente que el camino de la salvación para el pecador arrepentido y creyente. Esto es, Jesús nos dejó el ejemplo del bautismo. Muy bien, no porque Él lo necesitara, tampoco iba con arrepentimiento, pues Él no tenía pecado. Pero nos muestra el camino cuando nosotros nos arrepentimos. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Muy bien, pero vamos a ver qué más nos dice. Así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. El conflicto de los siglos, en la página 244, nos explica así.
el haber presenciado la decapitación de un hombre a causa de ser rebautizado indujo a menos Simonis a estudiar las Escrituras para investigar el asunto del bautismo de los niños. No pudo encontrar evidencia alguna en favor de él, pero comprobó que en todos los pasajes relativos al bautismo, la condición impuesta para recibirlo era que se manifestase arrepentimiento y fe. Entonces, en la predicación del Evangelio, una persona que escucha el Evangelio, que entiende, debe, después de manifestar arrepentimiento, de manifestar fe en Jesús, debe ser bautizado. Muy bien. Así que entonces se predica el Evangelio y después se bautiza. Pero aquí vemos una situación interesante donde nosotros no creemos que sea correcto bautizar niños, pues todavía no manifiestan estas cosas. Pero una persona consciente, con conocimiento claro de lo que está haciendo, va a manifestar arrepentimiento y va a manifestar fe en Jesús. Muy bien. Entonces se predica el Evangelio y como resultado de la predicación del Evangelio, la persona tiende a bautizarse. Muy bien. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. En el sendero a la perfección, ¿dónde tiene su lugar el bautismo y qué es necesario a lo largo de este camino? Esto es, empezamos un camino, estamos malos, somos pecadores, estamos corrompidos, pero queremos cambiar nuestra vida y vamos en el camino hacia la perfección. En ese camino a la perfección, ¿qué lugar tiene el bautismo? Muy bien, vamos a ver si debe ser al final, al principio, en medio, en qué momento se efectúa. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Para ello vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo, que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5, verso número 48. Dice así: sed pues perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. La Biblia nos llama la atención para ser perfectos, así como nuestro Padre Celestial es perfecto. Muy bien. Empezamos el camino cuando conocemos acerca de Dios. Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 1 y verso 2. Y ahí leemos de esta manera. Hebreos capítulo 6, verso 1 y verso 2. Por eso, dejando la enseñanza elemental acerca de Cristo, vayamos hacia la perfección, sin reiterar los temas fundamentales del arrepentimiento, de las obras que conducen a la muerte, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. La Biblia nos dice que debemos dejar las cosas que ya aprendimos, esto es, los rudimentos de la doctrina de Cristo, y vayamos más adelante hacia la perfección. Esto es, tenemos que avanzar en el conocimiento. No podemos quedarnos siempre bajo la misma situación, toda la vida. No, muchos cristianos desean quedarse en los rudimentos del Evangelio cuando eso ya tuvo que haber avanzado. Estamos en el camino a la perfección. Empezamos acerca de el arrepentimiento de las obras muertas, la fe en Dios, el bautismo, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Ahí empezamos. Pero no nos debemos quedar allí. Muy bien. Entonces, ya que sabemos esto, vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en 2 Corintios, capítulo 13, en el verso número 5. Dice de esta manera: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No reconocéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Así que la Biblia nos llama a que nos examinemos a nosotros mismos, a ver si nosotros nos encontramos en Jesús o con Jesús.
¿Nos damos cuenta? Esto es, tenemos que avanzar, no tenemos que quedarnos allí en la posición que conocimos al principio. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 6, y vamos a ver allí ahora, recuerden que estamos en camino a la perfección, capítulo 6, verso del 1 hasta el verso número 3. Dice así: ¿qué diremos, pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? La palabra de Dios lo hace muy claro. Esto es, el cristiano puede caer en pecado. Muchos cristianos han caído en pecado, pero no puede vivir en ese pecado más. ¿Nos damos cuenta? Esto es, ¿cómo vamos, si morimos al pecado, cómo vamos a vivir en él? Puede que caímos, puede que fuimos débiles, puede que nos apartamos de Jesús y caímos en pecado, pero no podemos vivir en esa condición para siempre. No viviremos pecando para que la gracia sobreabunde, porque la Biblia dice que los que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo Jesús. Entonces, una vez que nosotros nos bautizamos, empieza nuestro camino a la perfección desde antes, pero ahí tenemos que continuar viviendo una vida correcta, una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. No por nuestro esfuerzo, sino por que Dios vive en nosotros. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada, y para ello vamos a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, en la página 97, y nos dice así: Cristo ha hecho del bautismo la señal de entrada en su reino espiritual. Ha hecho de él una condición positiva que todos deben cumplir si desean ser considerados bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es, ¿cómo sabemos que pertenecemos al reino de Cristo ahora? A partir del bautismo. Esto es, no estamos bautizados, no estamos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero una vez que nosotros nos bautizamos, entonces estamos bajo esa autoridad, y bajo esa autoridad ya no tenemos que vivir la vida antigua que teníamos. Muy bien, ¿estamos claros? Pues bien, nuestro estudio por hoy ha concluido. Quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer por permitirnos leer su palabra. Queremos pedir que nos ayude para poder entender las cosas que hemos leído, vivir por la fe en ellas. Y si aún no hemos hecho un pacto con Jesús a través del bautismo, una muerte al pecado, queremos pedir que nos ayude para que eso pueda ser una realidad en nuestra vida. Muchos de nosotros conocemos el Evangelio y eso nos conlleva hasta que podamos también ser bautizados. Guárdenos ahora, bendíganos, denos su buen espíritu, bendiga a cada uno que nos ve y nos escucha, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que aquí te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.